No sé por qué, porque me ha parecido gracioso empezar bebiendo agua. Hola a todos, mi nombre es Javier Alegre, soy el creador de Historias de un Souvenir y el que va a ser el anfitrión de esta primera temporada del podcast de 6 episodios con 6 invitados diferentes. Y este episodio cero lo quería hacer primero porque en cada uno de los episodios le he preguntado al invitado que ha venido que nos diga dos canciones. Una canción un poquito más movidita y un poco más alegre y otra canción un poquito más tranquila, que no triste, tranquila. ¿Para qué? Para hacer una pequeña playlist que tendrá una cara A y una cara B, una cara un poco más alegre para momentos un poco más de diversión, de ir con el coche cuando has cogido vacaciones y disfrutar, y una cara un poco más tranquilita de ponerte en casa cuando está lloviendo fuera y solamente te apetece quedarte en casa, pues un poco esos dos moods, hacer una playlist para cada uno de ellos, todas las canciones un poco conectadas con las historias que nos cuentan los invitados. Entonces, ¿por qué quería hacer este episodio cero? Primero, para contar de qué va Historias de un Souvenir, la primera temporada del podcast, y segundo, para deciros mis canciones. Ahora bien, los episodios ya están grabados, esto lo estoy grabando lo último, y en el episodio 4, si no estoy equivocado, que el invitado es Javier Ruescas, él ya me preguntó cuáles eran mis canciones. Entonces ya lo expliqué ahí, con lo cual he decidido dejarlo para ese momento, para que la gente lo descubra, cuáles son las dos canciones que he elegido, tanto la alegre como la tranquila. Entonces solo voy a usar este pequeño episodio cero para contar de qué va o cuál es el formato de esta primera temporada del podcast de Historias de un Souvenir. La idea nace de los objetos, por lo menos en mí nace, de los objetos que tengo en mi casa, en las estanterías, en la mesa y demás, que todos son objetos pues que, bueno, tienen su valor económico, digamos, de lo que has pagado, pero lo que mola de esos objetos o el valor que tienen son las historias que hay detrás de esos objetos. Quién te lo ha regalado, dónde lo has comprado, el viaje donde lo conseguiste, todos esos objetos tienen una historia detrás que es lo que les da valor. Entonces me parecía muy interesante el hecho de hacer esta primera temporada del podcast, que yo creo que habrá más cositas en el futuro, pero por ahora la primera temporada del podcast, en el cual los invitados vinieran al podcast y trajeran un objeto. Y yo también llevara un objeto, de manera que tuviéramos dos objetos por cada episodio. Y nos contáramos mutuamente las historias detrás de esos objetos, las historias detrás de esos souvenirs. Y fuera una manera que a mí siempre, obviamente, me encanta contar historias, entonces me parece una manera muy guay de contar historias en un formato como es el podcast, que lleva mucho tiempo queriendo hacer, pero con un formato un poco distinto a lo que quizás pues, se suele hacer normalmente, ¿no? Que también me flipa, o sea, yo escucho miles de millones de podcasts, y me parecía guay el introducir un poco este formato diferente de contar historias, que es lo que más me gusta, pero en el formato del podcast. Entonces, esto es todo. Este es el episodio cero. Quería solamente contar esto, que también lo explico un poco en los episodios, un poquito más light, pero que hacer una especie de intro de lo que es el podcast. Tengo muchas ganas de esto. Lleva mucho tiempo queriendo hacerlo y en todas estas semanas que he estado previas o sea, preparando todo de cara al lanzamiento, que no voy a decir fecha de estreno, pues acaso la he tenido que mover por razones varias, pero se va a estrenar ya, o sea, en unos días ya va a estar el primer episodio. Eh, en estos días en los que he estado preparando todo, desde la grabación y preparando todos los logos, los pósters, toda la preparación que ha habido detrás del lanzamiento, he tenido muchas ideas de a dónde podía ir todo esto, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas, son cosas que vendrán en un futuro. Por ahora vamos a la primera temporada, que yo creo que está muy chula, y ha quedado muy guay, y espero que la disfrutéis mucho. Y ya está, que me alargo muchísimo. Si alguien me tiene en WhatsApp y escucha mis audios, sabe que me gusta mucho alargarme, pero voy a parar ya. Un beso a todos, que paséis muy buen día o muy buena noche, dependiendo cuando estéis viendo o escuchando esto. Y nos vemos muy pronto con el primer episodio y bueno, para que empiece el show. Chao, chao.